Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de septiembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Para nadie es un secreto que el alquiler de vivienda en España está por las nubes. Está, de hecho, en máximos históricos. Hace unos días nos enterábamos de que ha subido un promedio un 50% desde 2007, es decir, desde el pico de la burbuja inmobiliaria. Esto, insisto, es un promedio de todo el país, ya que en las grandes ciudades el incremento ha sido mayor. Contrasta con el precio de compra de una vivienda, que se ha incrementado con respecto a 2007, pero considerablemente menos. Buena parte de la subida se ha registrado en los años más recientes. Desde 2014 la subida acumulada supera con creces el 64%. Y la cosa no promete mejorar. En 2022 se produjo un incremento interanual del 7,4% y en 2023 fue del 10,8%. Este año es muy probable que se alcance un nuevo récord. El problema de fondo es la falta de viviendas de alquiler, que se ha reducido mucho con respecto a la que había hace solo 5 años. Entre 2019 y 2024, el número de viviendas disponibles para el alquiler se ha contraído un 41%. En los primeros 6 meses de este año han salido del parque de alquiler un 23% de las viviendas alquilables que había el año pasado, lo que explica que los precios no hayan hecho más que incrementarse, no ya año tras año, sino mes tras mes. Esto ha ocasionado como primera consecuencia que las rentas más bajas han salido de este mercado, ya que no se pueden permitir alquilar. Para las rentas medias es cada vez más difícil y solo se consigue sacrificando consumo y ahorro. Encontrar una vivienda de alquiler en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga o Alicante se ha convertido en misión imposible para mucha gente. Simplemente no pueden pagar lo que les piden. En Madrid y Barcelona alquilar un apartamento es difícil incluso con el dinero, ya que hay una demanda creciente y cada vez menos oferta. En la capital el precio del metro cuadrado de alquiler al mes ha pasado de 16 a 20 euros en solo 2 años y se prevé que la subida continúe a lo largo de este año y del próximo, ya que la oferta se sigue reduciendo. Para los jóvenes, la idea de alquilar por su cuenta y vivir solos es directamente una quimera. Son pocos los que pueden permitirse semejante lujo. Eso les obliga a alquilar habitaciones en pisos compartidos, una modalidad de alquiler que hasta hace no tanto tiempo era propio de estudiantes y que hoy lo es de jóvenes trabajadores con contratos indefinidos. No pueden alquilar una casa entera para ellos porque para hacerlo necesitarían destinar todo su salario al alquiler. Unos salarios no especialmente elevados, al menos lo que perciben a fin de mes. El salario neto medio de los menores de 29 años supera por poco los 1.000 euros mensuales, pero el bruto es sensiblemente mayor, ya que sus nóminas han de afrontar gravosas cargas que no hacen más que crecer conforme pasa el tiempo. Los jóvenes, de hecho, han perdido un 20% de poder adquisitivo en los últimos 15 años. Solo una cuarta parte de los menores de 25 años trabaja y no siempre es por falta de ganas, sino de oferta laboral. Ante esto, emanciparse, o no digamos ya acceder a una vivienda, se convierte en una fantasía inalcanzable. Esta es la razón por la que muchos, especialmente los mejor cualificados, han decidido emigrar a otros países de la Unión Europea. Pues bien, para hablar de este tema nos acompaña hoy Rubén Arranz, que llevaba, por cierto, varias semanas sin dejarse caer por aquí. Llevaba Rubén Arranz más de un mes sin pasarse por la Contracrónica. Estuvo a finales de junio, recordadlo, hablando de Zapatero y de su conexión bolivariana. Y hoy vuelve para hablar de un tema del que habla mucha gente en España. Y es los problemas de alquiler en general. El alquiler se ha puesto imposible en casi cualquier ciudad española, en algunas como Madrid o Barcelona. Tratar de encontrar ya una casa de alquiler empieza a ser una odisea. Bueno, es una odisea. Encontrarla barata es misión imposible. En Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Bilbao, en Sevilla, en Valencia, en las ciudades principales, es decir, allá donde hay más empleo, donde más gente vive, no hay manera. No, la gente incluso que tiene ya el alquiler y que, claro, más o menos mantiene el precio, tiene miedo de irse porque sabe que lo siguiente va a tener que pagar muchísimo más, lo cual eso quita uno de los atractivos de vivir de alquiler, y es que puedes cambiar de casa, de barrio, incluso de ciudad sin grandes problemas.
Bien, esto es algo que se sabe ya. Os he dado algunos datos de los últimos años, más concretamente de los 2 últimos años, de los 5 últimos años, que han sido los peores. El número de viviendas disponible desde el año 2019 se ha contraído un 40%, que es una barbaridad, y eso explica en última instancia los precios del alquiler. Pero esto se suma, sobre todo en el caso de la gente joven, con los problemas laborales. Les cuesta encontrar un trabajo a los jóvenes y no solo eso, sino que además cuando lo encuentran, los salarios son extremadamente bajos. Desde luego, un chico que gane netos al mes 1.200, 1.100, 1.300 euros y viva en Madrid o en Barcelona, difícilmente puede acceder a una vivienda para él solo. Y no estamos hablando de un estudiante, estamos hablando de un trabajador, es decir, un trabajador con contrato indefinido incluso. Bien, esto hace unos años pues no era así. Se podía acceder a la vivienda con salarios bajos, evidentemente no a cualquier vivienda, uno tenía que irse a las afueras, no tenía que ser evidentemente muy grande, pero hoy es imposible, incluso saliéndose a las afueras, incluso yendo a barrios donde en principio las viviendas eran baratas, o eso era el imaginario general, ¿no? Vivir en tal o en cual barrio es barato. Bien, esto mismo lo comentaba, como os anticipaba antes, Rubén Arranz, ya sabéis que es un fuera de serie, y que lo mismo se pone con temas mediáticos que políticos que sociales o socioeconómicos, como es el problema del alquiler y el problema de los salarios de la juventud. En uno de sus estos artículos que escribe para El Independiente, que está muy bien y que se titula Sobre la carta a Pepa Bueno de una joven frustrada y casi desesperada. Bien, se pone Rubén en este artículo con el bisturí, lo saca y hace un análisis implacable de la situación de la juventud en España. Y cuando digo implacable, es implacable. Rubén ya no es un veinteañero y por lo tanto esto lo mira con cierta distancia, pero tampoco está tan lejos de haber sido un veinteañero y por lo tanto lo mira con distancia, pero participando del problema. Es decir, que se puede ver fácilmente reflejado en los sinsabores que viven los chicos jóvenes hoy en España. Bien, pues esto es más o menos de lo que vamos a hablar y unas cuantas cosas más que irán saliendo. Muy buenas, Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar por aquí otra vez. ¿Qué tal el mes de agosto? A ver, cuéntanos porque empezamos septiembre hoy. Ha sido un mes de agosto trabajando, la verdad. De hecho, mis vacaciones empiezan oficialmente mañana. Pero ya sabes que la gente que somos un poco adictos al trabajo, inquietos o que nos agobia estar sin hacer nada, ¿cómo es eso? ¿Cómo es aquello de los hombres son especialmente peligrosos a partir del tercer día de vacaciones porque se aburren? Pues la verdad supongo que las dedicaré pues eso, a escribir o a seguir trabajando, como siempre hago. Pero nosotros, además, Rubén, nos hicimos periodistas para que nos gustase el trabajo. Si no nos hubiéramos puesto a trabajar en un banco, ya está. Ganaríamos más dinero, pero a cambio tendríamos pues un trabajo seguramente que nos gustase mucho menos. Así que yo no tengo ningún problema. Yo he trabajado durante todo el mes de agosto y trabajaré durante todo el mes de septiembre. Todo lo que me deje la presentación de Contra la Revolución Francesa, que ahora según vuelva a España, pues tengo que ponerme de nuevo con Alberto Garín. Vamos a visitar unas cuantas ciudades que ya os iré informando. Entre ellas, por supuesto, la ciudad de Santiago de Compostela, aunque de esa todavía no tenemos fecha. Bueno, esta columna con la que nos obsequiaste hace un par de días, que está muy bien, como todas tus columnas, tú ya sabes que yo te leo y cuando digo que te leo es 100% cierto. Esta la verdad es que leyéndola me ha llegado al alma, porque haces, lo que he dicho antes, con un bisturí, haces una disección implacable de cuál es el estado de la juventud hoy, sin hacer ningún tipo de prisioneros, sin buscar responsables fáciles, pero exponiendo el problema tal cual es. Es que yo creo que no hay hay responsables de determinados fenómenos, pero en general yo creo que hay una falta de prosperidad derivada de que el país en general es menos rico, o por lo menos su PIB dentro del PIB mundial, al igual que ocurre con el de la Unión Europea, tiene menos peso. El problema es ese, básicamente, y lo que no queremos verlo es eso, y además se ha hecho todo lo posible para no crecer. Claro, yo tengo una experiencia, y mi experiencia es muy pequeña como individuo dentro de la totalidad. Dicen que todos pertenecemos a un conjunto incontrolable, pero bueno, dentro de ese conjunto tenemos una experiencia individual que nos otorga una visión, y ya sabes bien que mi visión es la de cuando me fui a vivir a Uruguay. Y allí es curioso porque sucedieron varias cosas que a mí me dieron que pensar y que yo entonces, como joven español, que venía de un país en crisis, es verdad, pero a mí me dieron que pensar. Y sobre todo lo que me han hecho ver con el paso de los años es que aquí se ha producido una evolución que no ha sido precisamente positiva.
Por ejemplo, yo recuerdo que iba al supermercado Totó, que yo creo que es una marca de una cadena de origen brasileño, y veía que era carísima la cesta de la compra, pero carísima, de verdad. Todavía el nivel actual en España es más barato que allí hace 12 años, o 10 años, perdón. Entonces, claro, en un país que tiene 3 cabezas de ganado por habitante de res, la carne de res es muy cara, y yo preguntaba, yo veía que los sueldos apenas alcanzaban los $500 entonces, y todos teletrabajaban, tenían múltiples trabajos. Y yo preguntaba, entonces, si la carne es tan cara y los sueldos son tan bajos, ¿qué ocurre cuando quieren comer carne? Y claro, la respuesta era muy evidente, pues se quitan de ella. Y luego veía un portal de vivienda que se llamaba Gallito, el Gallito, y veía que los alquileres eran carísimos, igual que las viviendas. Y claro, ahí me hablaron de una figura que aquí en España todavía es desconocida, que es la de las villas, que equivale a lo que en los 60 y 70 eran los poblados chaboleros, que ahora son una cosa completamente residual. Allí con la crisis de principios de siglo, estos proliferaron. Básicamente son gente que se quedó sin casa, se quedó sin vivienda, sin trabajo de un día para otro, y decidió en lugares como debajo de los puentes, en los márgenes de las autopistas, construir con materiales de forma improvisada sus casas. De ahí se formaron villas. Las villas tienen una especie de sus propios gestores, y las villas se construyen a partir de la situación miserable de muchos. De hecho, es una situación de miseria. Entonces, claro, estas cosas a mí me pillaban muy lejos, y por fortuna esto último todavía es muy lejano. Pero hay cosas que es verdad que se han ido aproximando en España. Y en estos años se ha producido una degradación de las condiciones en varios frentes, que a lo mejor no se nota tanto en el caso de los pensionistas. Las pensiones se han actualizado, pero es verdad que hay menos clase media, ha bajado en 8 puntos en la última década y media, que el poder adquisitivo en 15 años de los jóvenes ha caído el 20%, y que hoy, por ejemplo, debido a múltiples factores, es cierto que ahora seguramente podremos hablar, comprar una casa es algo que para el salario medio de un joven es prácticamente imposible, pero es que también lo es alquilar, y se debe a varios factores que ese es el tema, porque comprar una casa para cualquier recién graduado es siempre difícil. Cuando yo terminé la universidad, evidentemente comprar una casa era algo que ni siquiera me planteaba, pero sí que sabía, y estoy hablando en los finales de los 90, que si encontraba un empleo, podría alquilar un apartamento, por pequeño que fuese, en un lugar a las afueras de Madrid seguramente, o en el centro, pero en no muy buen estado. Podría alquilarlo solo para mí, aunque tuviese que tener la cama metida en un armario. Pero, en fin, y hablo con conocimiento de causa, pero sabía que podía hacerlo. Y los sueldos no es que fuesen gran cosa, pero había una variedad, una cantidad de casas en alquiler en aquel entonces, que es lo que no está sucediendo ahora. Volviendo con el artículo tuyo, de tu experiencia en Uruguay, tienes un párrafo que es fantástico, es maravilloso. Dices textualmente: los lugares dejan de ser prósperos cuando lo necesario se convierte en imposible. Lo comprobé cuando me fui a vivir a Sudamérica una temporada. Ya me advirtió de ello el taxista que me transportó desde el aeropuerto hasta mi hotel. Esto es lo que te decía el taxista. Cuando en Europa sufren una crisis, se quitan de ir a cenar fuera. Acá hay quien se tiene que ir a la villa, es decir, al poblado de Chabolas, a la favela, y pasa hambre. Otro día en el supermercado comprobé que la carne de res tenía un precio excesivo, algo que se escapaba a mi lógica, dado que los salarios eran muy bajos y quien más y quien menos se veía obligado a trabajar en más de un lugar. Pregunté: ¿y cómo la comen si su sueldo no alcanza? La respuesta de mi interlocutor fue clara: si no la pueden pagar, no la compran. Es decir, el descenso hacia la pobreza rara vez es de golpe, que es lo que muchas veces no se tiene en cuenta. Es una degradación paulatina. Así es. De hecho, hay una película argentina que la vi hace muchos años, que se llamaba Buena Vida Delivery, creo. Básicamente era de unos repartidores que ven que es verdad que durante años hay rumores de que la economía va mal, va en declive, la deuda se incrementa, la posibilidad del default se plantea a los medios, pero parece algo como difuso, como irreal, como casi distópico, hasta que llega un día en el que se declara el corralito. Ellos van al día siguiente al trabajo para seguir de repartidores y le dicen: pues es que no hay trabajo porque no te podemos pagar. Y a partir de ahí empieza la decadencia. El otro día, y de ahí se me ocurrió la idea del artículo en El País, se publicó una carta a la directora, a Pepa Bueno, que era de una chica de 26 años.
que vivía con su pareja en un bajo de 50 metros cuadrados en Madrid. Intuyo que pagaba 1.000 euros por la renta, por lo que cuenta. Y lo que dice realmente es que con los sueldos que ellos ganaban, que solamente les daba para salir a cenar una vez al mes fuera de casa a un restaurante, y que se habían tenido que ir a casa de sus padres a vivir, es decir, separar la convivencia de la pareja porque no les daba para pagarlo. Vamos a ver, aquí hay múltiples causas. Es verdad que cuando estás en esa situación hay algo que es tu culpa. O sea, es que es innegable. Es decir, hay algo siempre que es de culpa individual. No vamos a culpar siempre a la colectividad, al Estado, a la sociedad, al mal rumbo de los acontecimientos, porque creo que hay estrategias que siempre se deciden mal y hay que hacer siempre autocrítica. A lo mejor entre dos no poder pagar ese alquiler es que se han planteado muy mal su existencia, no lo sé, no lo quiero juzgar, pero por lo menos cabe esa posibilidad y creo que lo más honesto es citarla. Ahora bien, también es verdad que las condiciones actuales, yo no voy a hablar de la anterior generación, voy a hablar de lo que ocurría hace 10 años en Madrid, cuando todos los que estábamos de alquiler, yo vivo de alquiler, pagábamos mucho dinero o mucho menos dinero. Y ahora la gente paga mucho más, de hecho paga mucho más que yo, porque sus alquileres, sus contratos son más recientes. El alquiler medio actualmente es superior a los 1.500 euros en Madrid. Y hay un dato que es de la propia web de Idealista, que tiene una sección de estadísticas que es fantástica, que lo que dice es que por cada vivienda de alquiler que se anuncia en España, hay 27 familias interesadas en ella. En 2020 había un parque, una oferta de viviendas de alquiler en España de 81.980 personas. A día de hoy son 59.419. Esto es una cuestión de economía muy básica. A más demanda, la oferta generalmente suele subir de precio. A más oferta, los precios bajan. Aquí bueno, el caso de Madrid es muy significativo. En Madrid la falta de viviendas de alquiler es pues alarmante. Realmente cuesta mucho encontrar una casa de alquiler en Madrid, un piso, un apartamento, cualquier cosa, por pequeño que sea, por mucho que esté en el extrarradio, cuesta muchísimo. Pues hay que tener en cuenta que Madrid cada año gana entre 40 y 50.000 habitantes de gente, especialmente gente joven que viene de fuera porque ha encontrado un trabajo, por lo que sea. Bueno, 40 a 50.000 habitantes todos los años de promedio. Si el año es realmente bueno, gana 100.000 habitantes ese año. Pero es que solo se construyen unas 15.000 viviendas de promedio al año. Quizá el problema está en que no se hacen, hay un descalce, está desacoplada la oferta de vivienda nueva con la cantidad de gente nueva que llega a la ciudad. Y aquí sí que tendríamos que irnos a la política, es decir, que sea más fácil rehacer viviendas en el caso de que estén en el centro, que sea más fácil hacer viviendas en las afueras, etcétera. Es decir, que haya un shock de oferta. Y luego, por otro lado, mucha gente, cuando llega a alquilar una casa, dice, bueno, yo tengo un trabajo, mi mujer o mi marido o mi pareja tiene también un trabajo, entre los dos ganamos, qué sé yo, 3.000 euros, que no está mal, y resulta que no podemos pagar la casa porque es que nos están pidiendo por esa misma casa 2.000 euros. Y esto supera con mucho la capacidad que tenemos de pagar porque luego tenemos que hacer frente a otra serie de gastos, como por ejemplo comer, pagar, en fin, las facturas, etcétera. Claro, que una pareja que ingresa 3.000 euros limpios, netos al mes, no pueda permitirse alquilar una casa en un barrio a las afueras de Madrid, empieza a ser la cosa preocupante. Pero, ¿por qué los dueños de esas casas están pidiendo 2.000 euros por la casa? ¿O 2.500 o 1.500 por un cuchitril en el centro? Bueno, pues porque rige la ley de la oferta y la demanda más implacable, como debe de ser. Hay que tratar de ponerse en la piel del propietario. Si yo puedo alquilar la casa un poco más cara, lo voy a hacer. Todos, si podemos vender algo más caro, lo aprovechamos y lo vendemos algo más caro, empezando por nuestra fuerza de trabajo. Bien, ¿por qué ha huido tanta vivienda del mercado? Aquí habría que buscar la política también. Las leyes continuas que desamparan al propietario han hecho que muchos propietarios decidan no alquilar más y ponerlas A, en alquiler turístico, que están tratando de restringirlo, B, en venta. De hecho, la venta de vivienda ha aumentado. Muchos inquilinos se plantean lo de comprar una vivienda. Yo vivía de alquiler y el año pasado me compré una vivienda muy pequeñita, eso sí, pero decidí hacer el esfuerzo precisamente por eso, porque veía que los alquileres no hacían más que subir y que si cambiaba mi casa en ese momento, que todavía pagaba un alquiler razonable, por otra, tendría que pagar
pues tranquilamente un 50% más si no me quería mover del barrio en el que vivo, que me gusta mucho. Bueno, la cosa es esa, ¿por qué se ha hecho todo lo posible? A, para que no se construyan nuevas viviendas. B, para que los propietarios que tienen una vivienda no la pongan en el mercado. Esa es lo primero que habría que señalar. Y en ambos casos tenemos políticos, tenemos mala legislación. Sí, desde luego. Vamos a ver, hay un dato que resulta muy significativo y es que la mitad de las viviendas que se compran en España se pagan al contado. Eso lo que quiere decir es que es una inversión interesante y hay inversores que han visto que con eso pueden ganar dinero. Y yo sinceramente me opongo a los mensajes que hablan de que eso es especular con un bien básico. Bueno, es una inversión. Es decir, de momento no está prohibido hacerla. Y quien quiera destinarlo al alquiler, pues me parece correcto. En un momento en el que están incrementando los alquileres, están en su total derecho. De hecho, no es una parte, se puede decir que es una parte que explica lo que está sucediendo, pero bueno, reitero, o sea, invertir en bienes raíces no está prohibido y yo creo ni siquiera que esté mal. Y evidentemente ellos quieren sacarle una rentabilidad a esa vivienda, lógicamente. Y no creo tampoco que el problema de los alquileres turísticos, sobre el que se ha hecho tanta demagogia, sean tan fundamental a la hora de explicar la crisis que vive la vivienda, o mejor dicho, encontrar una vivienda en unas condiciones asequibles o que se pueda pagar. Ahora bien, claro, cuando los mensajes gubernamentales son de censura de la actividad económica, de criminalización, bueno, quizá no tanto, pero sí que es verdad, de señalamiento a los propietarios, y a la vez no se hace política, o la política que se hace, pues precisamente no lo que contribuye es a espantar a la persona o a echar para atrás a la persona que tiene una vivienda y que la podría poner en alquiler. Pues evidentemente eso lo que hace es que incremente los precios porque se reduce la oferta. Así es que es muy, muy sencillo lo que ocurre. Mira, yo hice, Fernando, hace más, a principio de año, hice un par de pruebas. La primera fue hablar con un fondo de inversión, que la verdad yo les había llamado para otra cuestión de otras empresas que tenían. Me voy a reservar el nombre porque me pidieron confidencialidad, pero bueno, creo que sirve para explicar el problema. Estos es lo que se dedicaban, era a comprar terrenos, a veces con edificios que estaban vacíos, para ponerlos a la venta o alquiler, o a comprar simplemente terrenos. Y a partir de ahí le encargaban a una constructora, que la verdad no sé si era suya, sinceramente, pero se lo encargaba de una constructora, pues una nueva promoción. Y lo que me decían realmente es que hay algo que no se entiende y es que los ayuntamientos no hayan renunciado a intentar ganar tanto dinero con el precio del metro cuadrado del suelo. Ese precio no ha bajado, tampoco para las viviendas de protección oficial, se entiende. Y ellos se quejaban de eso. Y por otro lado hice otra cosa que simplemente como prueba, como experimento, y al final no escribí de ello porque lo hice con mis datos personales y me parecía poco ético. Era escribir una empresa que es muy conocida, que se anuncia mucho en los medios de comunicación, que básicamente lo que hace es dar garantías a los propietarios para que los inquilinos les paguen, ellos responden si no pagan, y eso ha derivado, claro, como la oferta es tan baja y la demanda es tan alta, reitero, 27 interesados por cada piso que sale en alquiler, pues ha derivado en algunas prácticas que la verdad, para el que quiera alquilar un piso son un engorro e incluso una humillación. Entonces hacen una especie de test de solvencia que, claro, como hay tantos interesados, cada vez son más duros. Entonces me llama la atención porque para una vivienda, yo creo que era, no recuerdo el precio, pero en el barrio del Pilar, que es un barrio normal, ahí me gusta, la verdad, pero reitero, no es un barrio céntrico. Era imposible pasar el test de solvencia. Ellos decían realmente que no, que había interesados, que me lo respondieron, que había interesados que podían responder con más solvencia a esa vivienda. Entonces, claro, al final, todo este tipo de leyes contra desahucios, de los inquilinos que no paguen, la desprotección la que pueden sentir los propietarios a la hora, pues, por ejemplo, de abordar las medidas contra la ocupación, que no se abordan. Todo eso lo que ha hecho es que quien tenga una vivienda a lo mejor se piense dos veces tenerla en el mercado. Y evidentemente lo que ha hecho es crear, no lo llamaré una burbuja, pero encarecer los precios del alquiler. Y sinceramente creo que hay gente que ha visto que puede hacer negocio y yo creo que todo eso está derivado de una política mal concebida, de una demanda que ha crecido, que en Madrid, como bien dices, crece, y de una situación en la que no se construyen viviendas. Las constructoras, evidentemente, están en una posición muy prudente porque con el incremento de los tipos de interés con los que
Se tienen que muchas veces pedir créditos para construir promociones o préstamos para construir promociones, y con el incremento de los precios de los materiales, una constructora me señalaba hace no mucho, el acero hace 2 años se puso a un precio imposible, y el acero es fundamental para construir edificios de viviendas. Eso es lo que genera, no se construyen viviendas, el parque de viviendas nueva es muy, muy escaso, y tenemos un problema, Fernando. Bueno, en muchos lugares es que ni siquiera se pueden construir viviendas porque no hay suelo edificable, porque el ayuntamiento ha decidido que no va a crecer más, o la comunidad autónoma, para el caso, que son las que hacen los planes generales de ordenación urbana. Se está estrangulando en cierta medida el crecimiento. Volviendo con el tema este de los pisos turísticos, que han sido la estrella pues desde los últimos años, la estrella del gobierno y en general de la izquierda, de que el problema del alquiler son los pisos turísticos, porque claro, un propietario siempre va a ganar más dinero con un piso turístico que alquilándoselo a una familia o alquilándoselo a un tipo normal. Bien, yo he vivido en una casa que había sido alquiler turístico y el dueño decía: gano menos dinero pero estoy mucho más tranquilo, me pagas puntualmente y no tengo que venir aquí cada semana a limpiar y encima estar preocupado por si pasa algo. Es decir, el propietario que tiene un alquiler turístico tiene también que trabajar más para la casa. El hecho es que si solo se hubiera verificado subida del precio del alquiler en los barrios céntricos de las ciudades, que son los barrios a los que van los turistas, nadie va a venir a Madrid y se va a, no sé, alquilar una casa que esté a 15 kilómetros del centro, serán muy poquitos, algunos habrá, pero vamos, muy pocos. Pero es que allí también ha subido. No voy a decir ningún barrio, pero vamos, podríamos decir el barrio del Pilar. El barrio del Pilar no es precisamente turístico, u Hortaleza no es precisamente turístico, pero es que allí también están los alquileres por las nubes. Entonces no cuadra. Una cosa que dicen, no, es todos los alquileres turísticos, hay que ponerles coto cuando sea. Más en esto ha entrado hasta el alcalde de Madrid, que había sido Madrid en este aspecto un paraíso para los pisos turísticos, tampoco. Lo mismo con las leyes que han ido creando de fijación de precios. Han fijado precios y han visto que siguen subiendo los precios a pesar de las fijaciones. Vamos, que en el fondo no se dan cuenta que el origen parte de una acción política que es nociva, que es eminentemente tóxica. Si tú creas problemas al propietario, el propietario se va a retraer. No tiene nada de extraño. Es decir, si yo vendo coches y me hago responsable de las multas o de la velocidad que le vayan a poner al propietario del coche, pues los venderé muy caros o directamente no los venderé. Si yo tengo una vivienda, quiero ponerla en alquiler y voy a quedar desprotegido, se lo voy a alquilar a una familia que tiene un hijo y ya no voy a poderles desahuciar en el caso de que dejen de pagar, porque están protegidos por ley, nunca jamás alquilaré a una familia con un hijo. Y quien diga lo contrario, miente. Dice lo contrario porque no tiene una casa y por lo tanto no se ha visto en esa misma situación. Yo no tengo ninguna casa en alquiler ni nada por el estilo, pero si la tuviese, pues lo primero que evitaría es eso. Es como cuando navegas, ¿no? Hay que evitar los bajíos de la costa. Pues en este caso sería exactamente lo mismo. O si veo que hay un discurso abiertamente antipropietarios. Y lo que vemos que viene desde el gobierno, y no solo desde el gobierno central, también de autonomías y de ayuntamientos, es un discurso abiertamente antipropietario. Como el mensaje principal es: no se puede jugar, no podemos dejar en manos de la iniciativa privada algo tan fundamental, un derecho humano como la vivienda. Bueno, más derecho humano es comer y la industria alimenticia es privada. A nadie se le ocurriría que el gobierno o la autonomía tuviese que panificadoras o envasadoras de leche. No sé si me sigues. Es decir, que al final, si, como dicen ellos, esto deberían ser agencias públicas de alquiler, nos encontraríamos con el mismo problema. Y es que tendríamos que entregarles en propiedad la práctica totalidad de las casas que hay en una ciudad para que las alquilasen ellos. Pero seguiría habiendo pocas. Claro, yo aquí lo que entiendo es que hay que hacer, como en cualquier mercado que está estancado, si tú quieres intervenir en el mercado, lo tendrás que incentivar, no retraer o asustar. Esto básicamente se trata de repartir culpas. Ante el fracaso de las políticas del Estado o ante la falta de interés, de voluntad, de acierto o de estrategia, pues básicamente se culpa a los propietarios, a la gente al final. El infierno siempre son los otros para los políticos. Y luego además se hace una cosa que nunca ha funcionado, pero nunca ha funcionado en ningún sitio, que es el control de precios. Además, se hace como una medida que a mí me recuerda mucho, conoces bien la anécdota porque lo hemos hablado, la de cuando Mao, en los años 50,
lo que dice es que los gorriones se comen el grano del campo y que hay que cargárselos. Y de repente desató una campaña para matar a todos los gorriones de China. No tuvo en cuenta aquello de la cadena trófica y lo que hicieron fueron los insectos que se comían los gorriones, comerse los cultivos. Se estima que se murieron 30 millones de chinos de hambre, de hambrunas. Por eso. Al final todo eso es alterar un mecanismo que debería ser normal, como el mercado es normal. En este caso fue una cadena trófica y generó un resultado muy propio de los iluminados, que es el desastre. En este caso ha habido grandes iluminados en el terreno de la vivienda, que son políticos de un corte populista. Como bien decías, no solamente son del PSOE y de Podemos, sino que también el alcalde de Madrid ha caído en esa trampa. Y entre todos han generado una cosa que, lejos de resolver el problema, lo ha empeorado. Vamos a ver. El precio de metro cuadrado de venta de vivienda actualmente está en 2.153 euros. A lo mejor no estamos viendo una burbuja, pero está más alto que antes de que explotara la burbuja, que estaba a 2.000 euros. En junio de 2020 estaba a 1.700 euros el metro cuadrado. Es decir, el precio ha incrementado, por encima además de la tasa de inflación. El de alquiler también. Es decir, en la Comunidad de Madrid está a 13,1 euros el metro cuadrado de piso de alquiler. El máximo es 13,4, que fue en el pasado mayo. En la ciudad de Madrid está a 18,1 euros el metro cuadrado. En Barcelona a 18,3. En Málaga a 15,3 y en Valencia en 12,2. Estos son datos de Idealista. Y reitero, todo esto se debe a un fracaso de la gestión de un problema que sí que es verdad que en este caso requería de política, pero no de la política que han hecho, que lo único que ha provocado es un empeoramiento de la situación de mercado, sino a lo mejor algo que realmente lo que está impidiendo es el libre mercado, que es el secuestro del suelo, que es algo que ha sucedido, sucede, que tiene fin político y que al final muchas veces ha servido, Fernando, como tantas veces en este país, para generar redes clientelares a través del suelo. Yo quiero recordar que aquí se alerta mucho sobre los riesgos del mercado, que existen, es innegable, pero que muchas veces esos riesgos o esos fallos que tiene una cuestión tan sencilla como el comercio, la oferta y la demanda de bienes de todo tipo, lo que se ve es perjudicada por la política. Hay mecanismos de control, ya no solamente los tribunales, sino que la CNMC lo que hace es en los sectores en los que se producen cárteles, sancionar, avisar y en algunos casos hasta los propios directivos multarlos con los directivos de las empresas que conforman los cárteles, multarlos con cientos de miles de euros. Es decir, mecanismos hay. Lo que ocurre es que muchas veces la política lo empeora. Y lo que pasa aquí es que después de esta década que yo he denominado ominosa, la segunda década ominosa de populismo y de intentar resolver mediante acciones milagrosas ideológicas problemas que están a pie de calle y que son problemas materiales, lo que ha provocado son determinados caos. Y el mercado de la vivienda es paradigmático. Y el problema de todo esto es que mientras se han incrementado los precios y se ha empeorado el mercado, la capacidad adquisitiva de los jóvenes ha caído un 20%. Y el problema de todo eso es que, sinceramente, Fernando, no se puede empezar la vida a los 35 o a los 40. A esa edad tienes que tener más o menos todo encarrilado. Y aquí se está poniendo muy difícil ser joven. Esto es un poco lo que comentabas tú en este artículo, de una manera, pues, como decía antes, implacable, porque empiezas con la vivienda, pero a partir de ahí saltas luego a los salarios y luego tienes un corolario que, como bien has dicho al principio, no solo hay que culpar a los demás, también corresponde culparse a uno mismo. El tema de los salarios impide que mucha gente joven, habida cuenta de cómo están los precios de alquiler, y es normal que a los 25, a los 29 años, pues uno se vaya a vivir de alquiler. No tiene uno por qué comprar la casa en el momento en el que termina la carrera, primero porque acaba de empezar a trabajar y no tiene ahorros. Pero podías irte a vivir de alquiler sin demasiados problemas a poco que fueses trabajador. Pero ahora mismo con ser trabajador no basta. Yo conozco casos de licenciados en ingeniería que están trabajando y que están viviendo en habitaciones en Madrid. Cuando esto era un chico que estudia, que ha estudiado ingeniería, que tiene un buen trabajo, incluso en una empresa multinacional, pero que directamente ni se plantea no comprar una casa, por descontado, sino tampoco alquilarla. El tema de los salarios de los jóvenes, hay que tener en cuenta que son bajos, porque uno gana menos cuando tiene 20 años o cuando tiene 50, pero es que no son tan bajos si vamos a los salarios brutos. Es que no han hecho más que sobrecargar los salarios a base de IRPFs, de cargas sociales, en definitiva, y de seguridades sociales. Al final, a un chico con 25 años, según firma su primer contrato, tiene una gran cantidad de cargas
que le imposibilita hacer muchas cosas, no digamos ya montarse una empresa, simplemente alquilar una casa, porque tiene que, entre comillas, bueno, o no tan entre comillas, mantener a mucha gente con su salario. Es que eso tampoco nadie quiere entrar ahí. Es un tema clave, además, y es un tema que explica otro fenómeno. La Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas publicaron un informe que la verdad, la prensa reflejó a través de un dato que me parece muy interesante. Es de 2022 y este informe lo publicaron a principio de año. Y lo que dice es que 150.000 jóvenes se fueron de España en 2022 dentro de una emigración que alcanzó las 400.000 personas y que tuvo un efecto sobre la economía, sobre la generación de economía en España de 150.000 millones de euros. Vamos a ver, si los salarios no son tan altos como en otros puntos, sobre todo para el personal que para las personas que están formadas, que tienen una elevada formación, y los impuestos sí lo son, evidentemente hay un punto en el que los jóvenes se deciden ir a lugares donde lo tienen más fácil. Lo que ha ocurrido durante toda la historia. Se mira a los lugares donde las tierras son más baratas, donde las oportunidades son mejores o donde se va a prosperar de una forma o donde hay un mejor acceso a los recursos, es decir, donde se intenta prosperar. Hacías el otro día un reportaje muy interesante en Cambridge sobre tres jóvenes que habían emigrado allí y habían prosperado, que resulta muy ilustrativo. Es que a lo mejor aquí, cuando se ven los impuestos, cuando se ve de que de cualquier factura, sea cual sea, te quitan ya directamente un 33% de impuestos, más un 38%, a lo mejor lo que te piensas es si generar economía en este lugar que cada vez te ofrece menos y cada vez te genera más dificultades, y lo que optas es por irte a otro sitio donde puedes prosperar. Es una economía global realmente y eso tiene muchas ventajas, muchísimas más ventajas que inconvenientes. Y a lo mejor ha llegado el momento en el que las personas más capacitadas deciden irse y no se puede impedir y no se puede culpar a nadie realmente. Esas nóminas que se quejan los jóvenes de 1.500 euros no son de 1.500 euros, son de más de 2.000. Pero los 600 o 700 que no ve, porque directamente ni le permiten verlo, se los han retraído de la nómina antes. Esto es algo... Yo siempre he sido partidario de que todo debería estar puesto sin impuestos y que luego fueses tú a pagarlos. Es decir, que los precios en las tiendas estuviesen sin impuestos y supieses que estás pagando el 21% del IVA. En España hacer eso es ilegal. Que la nómina te la pagasen entera y tú te las entendieses con Hacienda, como hacemos los autónomos, que somos bastante más conscientes de lo que pagamos. Que la empresa te lo pagase todo. Lo que contrataste, si contrataste un sueldo de 30.000 euros brutos, esos 30.000 euros brutos mensualizados, te los fuese pagando y tú ya te encargases de pagar tu seguridad social, tu IRPF, la cuota, la famosa cuota empresarial, y que lo vieses todo. Yo te aseguro que este engaño en el que tienen a mucha gente de nos pagan poco los empresarios porque son unos malvados, se difuminaría. Esa es la razón por la cual cada vez que se propone hacer esto, muchos lo consideran inmoral. ¿Inmoral en qué sentido? Decirle a la gente la cantidad de dinero que tiene que destinar a mantener a otra gente que no conoce de nada a costa de su propio bienestar y de sus propios proyectos de vida. Claro, esto no sucede en otros países y esa es la razón por la cual los que saben idiomas, los que están mejor preparados, toman el camino del exilio. No es propiamente el exilio, se pueden ir a cualquier país de la Unión Europea y ponerse a trabajar allí. Llegar a Holanda, donde van a tener de entrada un salario que va a duplicar el que puedan tener en España. Se van a ir a Francia o se van a ir a Alemania y, en fin, nadie les va a poder recriminar nada. Vivimos un poco, no sé si te has dado cuenta, Rubén, en echar siempre la culpa de todo a los demás, empezando por los propios políticos, que empiezan a buscar culpas y a repartirlas con una facilidad pasmosa, cuando ellos son los culpables del 90% de nuestros males. Es que hay algo que a mí, de verdad, es un tema, mira, no me gusta mucho tocarlo porque me enfada, pero estamos reconociendo que una gran parte de lo que te quitan de la nómina va para pagar las pensiones, que son el gran gasto con diferencia abismal sobre el resto al que se enfrenta el Estado, es decir, el pago de la deuda y de los intereses que generan, derivado de la mala gestión del país, por cierto. Entonces, claro, a partir de ahí dices, se podría incentivar que los jóvenes realicen sus propios fondos de pensiones, abran sus fondos de pensiones para que al Estado les salga más barato en el futuro. Pues. Pero claro, es que abres un fondo de pensión y cuando quieres disponer de él, te quitan un porcentaje que es de un doble dígito alto. ¿Por qué? Sobre tu ahorro, no incentivan el ahorro, es decir, porque te lo quitan en un impuesto que es completamente injusto, sobre tu ahorro, sobre tu esfuerzo personal, después de haber pagado tus impuestos sobre tu nómina.
y de haber contribuido a pagar la sanidad y a pagar tu pensión, o las cotizaciones, mejor dicho. Bueno, es que la manera en la que se persigue el ahorro en España es criminal. Es el peor país de Europa para ahorrar. Y la inversión, es decir, si ya no solamente en una empresa, cualquier inversión que tú hagas con el riesgo que conlleva, que sabes que hay veces que abres un fondo, a veces sube, a veces baja, y si baja te lo comes, y si sube, ya directamente cuando quieres disponer de esos fondos tienes que pagar un impuesto sobre la plusvalía. Bueno, a la hora de comprar o de vender cualquier vivienda también te tienes que enfrentar a unos impuestos que son asfixiantes. Entonces, a partir de ahí, claro, cuando surgen otros países con mayores facilidades en los que tú mismo puedes elegir si quieres pagarte tu seguro privado y no contribuir con tanto dinero a un sistema que es completamente ineficiente, pues claro, hay gente que se va, lógicamente, y asume su responsabilidad a partir de un salario más alto, que es el que tendríamos, como bien dices, si cobráramos en brutos y cada cual nos arregláramos con Hacienda. Mira, ahí precisamente se iban a eliminar mensajes que me parecen completamente bochornosos, como ese de Hacienda me ha devuelto tanto dinero en abril o en mayo. Que no, que no te ha devuelto nada, que no te ha hecho ningún favor, que es que le pagaste de más o te pidió de más, que es un ajuste sobre lo que te corresponde. Que ha dispuesto de tu dinero durante un montón de meses. Claro, pero todo se debe a una gran ignorancia sobre lo que se gana, sobre lo que aporta la empresa, sobre lo que te corresponde a ti, sobre lo que se queda el Estado. El IVA. Es que el IVA es casi una cuarta parte de todas nuestras actividades. Es que es mucho dinero. Es mucho dinero porque hay mucho que mantener, no lo olvides. Claro. Al final se habla mucho, ¿no? El Estado social es esencialmente pagar nóminas a otros, nada más, promesas de pago que ha ido realizando el Estado, es decir, o mejor dicho, quienes lo gobiernan, gobierno tras gobierno, han ido aumentando el número de gente a la que le prometen pagos en el futuro. Y el resultado es que alguien tiene que pagar eso. El Estado no tiene un cultivo de dinero, unos árboles de los que lo recoge, lo tiene que sacar de los contribuyentes. Bueno, tú aparte de todo esto de señalar los males que están ahí, yo creo que están a la vista de cualquiera, terminas, como decía antes, con un corolario que vendría a ser molesto para muchos. De hecho, has acuñado un término que me encanta, Rubén. Lo has llamado eventomanía. Eventomanía como anestésico. Es decir, no puedo alquilar una vivienda. Mi salario es bajo, al menos el que me llega a mí a final de mes, voy justito para todo, pero a cambio, pues me puedo ir a un concierto. Has puesto el caso del concierto de Oasis, que se han reunido. Oasis era un grupo de música de Manchester de mi juventud y se ve que se han reunido de nuevo y van a hacer una serie de conciertos por Europa. En Londres van a hacer uno y me contaba el otro día una amiga en Cambridge que estaban las entradas a 300 libras, es decir, 300 y pico euros, y no había manera de encontrarlas. Así que en Madrid creo que va a ser una cosa parecida. Esto de los eventos, los festivales, lo de, bueno, mi vida no es gran cosa, pero a cambio me puedo evadir, puedo tomarme esto como un anestésico. Sí, claro, todo esto tiene un poco de comportamiento freudiano, ¿no? Freud lo que decía, bueno, otros lo dan por descartado, a mí me sigue pareciendo válido, a lo mejor desde mi desconocimiento de la psiquiatría, a lo mejor debería conocer más para preocuparme un poco más por mí mismo, pero bueno, lo que decía básicamente es que los individuos sometidos a presión, entre otras cosas la presión social, la presión individual, lo que necesitan es una chimenea, es decir, un tubo de escape por el cual se vayan sus frustraciones para no entrar en neurosis, porque la neurosis lo que al final hace es la propia negación de la autonomía y hace a cualquier persona disfuncional. Yo lo comparo un poco con esto, lo de la eventomanía, ¿no? Es decir, hay jóvenes, de forma muy equivocada, por cierto, y no tan jóvenes realmente, que ante la imposibilidad de realizar proyectos de futuro por lo nublado que ven el panorama, yo creo que han optado por lo que yo llamo la eventomanía. A lo mejor me la cojo un poco con papel de fumar en este argumento, pero yo creo que algo hay de eso. Es decir, han optado por los proyectos a corto plazo, por eso, por el cortoplacismo, por los conciertos, los restaurantes, las fotografías que hagan ver que dentro de lo que cabe, pese a que a largo plazo todo está tan nublado, a corto plazo hay como cierta actividad, ciertas satisfacciones. Es un poco como engancharse en una sustancia que es como las fotografías de las redes sociales o el concierto, la descarga de adrenalina,
casi como engancharse a una droga, ¿no? Es decir, ante la falta de perspectiva siempre se decía que en los lugares marginales la gente se enganchaba más fácilmente a las drogas porque era como una forma de evadirse, ¿no? A lo mejor esto de la ventomanía es algo parecido. Es decir, como forma de evadirse de un futuro que no ven claro, optan por ese tipo de cosas que tampoco llevan a ningún sitio. Es decir, el concierto, los 400 euros que costaba una entrada de pista en un concierto en un parque de Manchester, de Oasis el próximo agosto, no solucionan el resto de los problemas. Lo único que hacen es vaciarte el bolsillo y la cuenta corriente, lo poco que tengas, ¿no? Sí, o tener el teléfono móvil de última generación, que ya sabes que cada vez que lo saca Apple en septiembre de cada año se forman colas en las Apple Store y son teléfonos realmente caros que cuestan como 1.000 o 1.500 euros y que muchos pagan a plazos mensualmente, que es una cosa fascinante. Estás viviendo en una habitación, pero a la vez estás pagando un teléfono. Es una cosa que realmente me fascina. Me parece una colocación de prioridades tan anormal que, bueno, podría valer como esto que comentas tú, como una simple válvula de escape, este anestésico de la eventomanía. En este caso sería la movilmanía. Bueno, esta es la manera en la que tú cierras y sin intención de culpar a nadie individualmente, pero que al final el problema está ahí y lo suyo, como mínimo, es señalarlo. Claro, mira, hablaba hace no mucho con un amigo que vive en Bangkok y él había escrito un artículo que era muy divertido. Lo que decía es, aquí la mayor parte de la gente o de los jóvenes también viven de alquiler, sobre todo aquí en la ciudad, que es muy cara, la ciudad más cara de Tailandia. Entonces, claro, les ves con bolsos de Louis Vuitton de 450 euros, que básicamente equivale al sueldo de un mes o de mes y medio, y preguntas, ¿pero cuánto dinero ganas tú? ¿De dónde lo sacas? Dice, no, es que me he gastado el sueldo en esto y esto es como estatus. Es decir, frente a la falta de lo demás, alardean de estatus, lo que aquí se llama el postureo, ¿no? O lo que puede ser fardar de lo brillante para intentar ocultar que detrás de eso no hay nada. Eso es propio de sociedades también empobrecidas, más marginales, más que viven más al día y que intentan aparentar ante la falta de todo lo demás. Requeriría una reflexión mucho más filosófica. Sí, pero entraríamos aquí ya más en cuestiones sociológicas que a mí se me escapan un poco, ¿no? Quizá la marquitis esa que se ve tan fuerte en la juventud, desde luego, más que cuando yo era joven, esa obsesión con las marcas y con que las marcas se vean. Abrió Dimas Jimeno, el antiguo presidente del Corte Inglés, abrió una tienda en la Gran Vía, ahora creo que ha abierto otra en Serrano, llamada Wow, hace no sé si un par de años. Bueno, un día pasé por pura curiosidad a ver de qué iba la cosa esa. Era una cosa realmente extraña, dirigida totalmente a los jóvenes, como un modelo híbrido entre Internet y lo que es el comercio tradicional, el retail tradicional, en un edificio de la Gran Vía, de estos así muy señoriales, y estaba todo centrado en torno a marcas de lujo o marcas de alto nivel, y estaba todo lleno de gente joven. Con el tema este de las marcas, no sé, marcas ya os las podéis imaginar, las marcas principales, y los precios no eran precisamente populares. Vamos, que era todo carísimo. Por una camiseta pedían, qué sé yo, 75 euros, una barbaridad. Iba dirigido exclusivamente a la gente joven, que es la que tiene una renta más baja. Pero se ve que hay negocio ahí, es decir, que en este caso Dimas Jimeno ha entendido que ahí hay un nicho interesantísimo. No sé si has pasado tú al Wow este de la Gran Vía. Sí, claro, lo conozco y además es una cosa, es decir, yo me pregunto muchas veces cuántas personas, qué porcentaje de las personas que viven en Madrid se pueden permitir pagar esos precios. A lo mejor también eso lo podemos encuadrar dentro del concepto de eventomanía, de esa costumbre de consumir para evitar observar lo demás. En cualquier caso, aunque haya quien, y a lo mejor existe, las personas que consideran que ese razonamiento está un poco alejado de la realidad, yo no lo creo, sinceramente, pero puede ser que lo rebatan. Yo lo único que quería con eso en el artículo, y creo que es una reflexión interesante que podemos hacer, es ver realmente que también dentro de esta situación no solamente hay un fallo político, o fallo colectivo, o fallo de diseño del Estado, o fallo porque hay un infierno fiscal en España. Yo lo que aquí también quería trasladar y quiero decir es que detrás de la mala situación también siempre hay una responsabilidad individual. Yo creo que el enfoque liberal no puede llevar solamente a llorar sobre lo demás, tiene que llevar también a, si asumimos que el individuo es fundamental para generar las relaciones económicas, para generar los proyectos que enriquecen las sociedades, es decir, lo colectivo desde lo individual, no lo individual desde lo colectivo, que es el punto marxista terrible. Si creemos en eso, creo que tenemos que asignar responsabilidad a cada cual.
Y ese impulso de ante el malestar, gastar en algo para intentar apaciguar ese malestar, acudir a un evento o mostrar a los demás algo que realmente no eres, creo que está bastante entendido y creo que no se puede omitir. Sí, algo que no eres y que te puedes permitir por los pelos y muchas veces a crédito. En fin, vamos a terminar porque ya nos hemos enrollado, como siempre me pasa con Rubén. Creo que el tema da pie a un debate interesantísimo que me consta que va a tener lugar en los comentarios, porque esto es un run run del que se habla bastante, especialmente a lo largo de los últimos años, y yo la verdad es que no sabía el modo de darle forma. Pero Rubén, con esa capacidad sintética que tiene de hacer estas cosas, con esta columna, os voy a dejar el enlace del Independiente abajo en la sección de descripción del programa para que podáis leerlo con vuestros propios ojos y veáis lo bien que está, lo bien tirado que está, y toma como punto de partida, como pértiga para lanzarse, toma esta carta a Pepa Bueno de una joven frustrada y casi desesperada. No sé si será de acceso libre esa carta, creo que no, ¿no? Sí, las cartas a la directora sí que se puede leer sin problema, pero bueno, está en la fotografía del artículo, está completa. Ah, vale, sí, la tengo aquí delante. Sí, lo habéis puesto, cierto, en la parte de arriba. ¿Pero eso es toda la carta o solo una parte? Pero bueno, que no tenéis más que entrar al país y leer la historia de esta buena mujer, jovencísima, 26 años, que se siente frustrada, pues porque parecía haber tocado ya, por fin haber llegado, y ha tenido que descender. Bueno, queridos, pues con esto ya nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, Rubén. Ya sabes que aquí tenerte siempre es un placer. Pues para mí igual, encantado, de verdad. Siempre que invitas, encantado de pasar un rato por aquí charlando con vosotros. Bueno, sabes que te quieren mucho los contraescuchas. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, segundo día de septiembre, pero a efectos laborales es el primer día de septiembre porque hoy es lunes y, en fin, muchos estaréis de regreso de las vacaciones. Y no os hemos traído un tema precisamente agradable, pero esto es así, esto sí que es terapia de shock. Nada más volver de las vacaciones, encontrarse de golpe con la cantidad de problemas que hay. En fin, no hay problema sin solución, ni mal que 100 años dure, como dice el refrán. Pues nada, queridos, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.